Después de Huracán Valencia, Pablo se va al Hospitalet. En el Hospitalet se encuentra un equipo con futbolistas de muchísima calidad. No sé si coincides con Canario. Con Canario, con Rubén Alcaraz. Rubén Alcaraz, que Rubén Alcaraz es el centrocampista del Cádiz, es Nano, el mismo. Alex Nano. Blesa, Sí. Nano, más conocido como Nano, que es delantero. Sí. Estuvo en el Levante. Sí. Y así que recuerde que haya llegado a... Cristian Alfonso era anterior a ti. Sí, Cristian Alfonso. Que estuvo en el Español. Así que después recuerde que haya llegado al fútbol profesional. Rubén, Nano y... Sí, Canario es que no ha tocado segunda, no ha llegado a tocar segunda. También ha tenido una buena trayectoria. Ahora está en Cornellá, creo. Y en los Hospitaletos se entrena Kiko Ramírez, que estuvo en el Castellón también. Kiko Ramírez es un entrenador que en el infrafútbol español es bastante admirado. Y en Polonia, se fue del Hospitalet a Polonia a entrenar. No recuerdo si fue previo paso por Castellón o tal. Y en el Wisła Cracovia. Sí. Y el Wisła Cracovia es un histórico de Polonia, para quien no lo sepa, que ahora está en horas bajas, está en segunda, tiene muchísimos españoles en la plantilla. Y Kiko fue uno de los últimos, diría que el último entrenador que los hizo competir por Copa de Europa, por entrar a Copa de Europa. Y nada, es entrenador. Quiero que me hables de Kiko. Pues Kiko lo tuve en la época, como bien has dicho, de Hospitalet, que fue una temporada. Y nada, él ya lleva una trayectoria muy buena en Segunda B. De hecho, las dos temporadas anteriores con Hospitalet consiguió el playoff a Segunda División y no lo logró por pelos, el ascenso. Y nada, ahí el equipo se presuponía que había plantilla para hacer playoff también a Segunda División. No se consiguió, pero yo tengo un recuerdo muy, muy bueno de él. Una persona entrañable, muy cercana al jugador. Muy amigable, con mucho conocimiento del fútbol, y la verdad es que una experiencia muy bonita con él. Y nada, Pablo, después de esta experiencia con el Hospitalet y con Kiko, se va al Badalona. El Badalona ha sido un equipo muy fuerte en Segunda vez siempre. También temas de estadio, de gradas, también podríamos hablar, porque ahí hay una liada de miedo. Y también era un equipo puntero cuando fue Pablo Morgado allí. Cuéntanos qué tal la experiencia en Badalona. Pues también muy buena. Yo ya estaba adaptado a Barcelona, que eso era lo que me llevó también a firmar por el Badalona. Y nada, la verdad es que el club ahí había pasado unos años de un poco inestabilidad económica. Años anteriores había pagado mucho dinero a jugadores, tema de construcción, pues estaba ahí en horas bajas, pero bueno, hicimos una plantilla muy competitiva con gente que luego también ha llegado al fútbol profesional. Ese año no recuerdo bien cómo quedamos, porque claro, como son tantos equipos ya, claro, pero creo que quedamos novenos o así, o décimos. Fue una temporada muy irregular, pero la viví con mucho cariño. O sea, estuve muy a gusto en Barcelona, en la etapa en Barcelona, ya quitando lo deportivo y... Claro, es que tu entre comillas, problema en Barcelona, tanto en Hospitalet como Badalona, quizá fue que encontraste dos proyectos en transición. Exacto. Entonces, ahí a lo mejor, quien lo vea desde fuera dirá, pues no, pasa de estar en proyectos de top, de pelear por subir, a no hacerlo, pero es que no es la realidad tampoco. O sea, además, creo que pillas ahí los peores años económicamente de la categoría de Segunda B. Sí, ahí es cuando empiezan a surgir muchos impagos en muchos clubes. Entonces tú tenías unas expectativas de clubes en años pasados que habían hecho playoffs a Segunda División y que tenían una estructura muy, muy fuerte, pero claro, luego firmabas ahí y todo se desmoronaba. Claro. Vale, pues de ahí de Badalona te vas a, creo que lo más bizarro que te ha pasado en tu carrera. Bueno, hay cosas muy bizarras, pero esta en concreto, te vas a un equipo de Murcia, de una localidad muy famosa por el vino, pero que ni el vino pone dinero en el fútbol, ni nada que ver. Te vas al Jumilla, que es 2016. Sí. Primera temporada que entra un fondo inversor chino
que después acabaría con el club, pero bueno, ese es otro tema. Que el fondo chino estaba comandado por personas vinculadas al Wolverhampton Wanderers de la Premier League. De hecho, en tu año diría que no, pero el segundo y el tercer año del proyecto sí que llegan bastantes jugadores ingleses, chinos. Mi año no. En tu año no. Fue el primero y creo que ahí no quisieron tocar demasiado. Yo recuerdo que en ese momento hubo mucho revuelo porque en China, encima en la liga china, estaban empezando a ir superestrellas, estaba empezando a invertirse mucho dinero. Todos sabemos cómo ha terminado aquello. Y bueno, Jumilla, otro proyecto a priori top, porque los iban a tirar el resto para que subiese a segunda división, según se comentaba. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia? Pues nada, yo a Jumilla voy porque tuve un compañero en Huracán que se llama Jorge Perona, delantero. Correcto. Y ahora está de entrenador en Murcia, está en el Lorca, de entrenador. Y nada, me llama él, me dice que si quiero ir al proyecto, que se han metido unos inversores extranjeros y tal. Sí que es verdad que habían tenido problemas el año anterior con unos inversores italianos que hicieron un tema de apuestas. Bueno, sí. Claro, yo no me fiaba mucho, pero bueno, sí que me fiaba de la palabra de Perona, que había sido compañero mío en el Huracán y me iba muy bien con él. Y nada, decido ir para allá, veo los jugadores que tiene que son de nivel y que podíamos hacer cosas importantes en la competición. Y la verdad es que me salió muy bien la jugada. Estuve muy a gusto ahí en Murcia. Yo vivía en Murcia, no vivía en Jumilla. La verdad es que la plantilla muy bien, quedamos también, estuvimos a punto. Quiero recordar quintos. Sí. Quiero recordar. Y sí que es verdad que estuvimos mucha parte de la primera vuelta por la parte de arriba de la clasificación. Y ya hicimos el derbi de Shanghái, que no sé si has oído hablar de él, que eso fue muy famoso en España también. Era porque había otro equipo del grupo. Porque ¿no? En el Lorca Deportiva, que ese año, bueno, no sé si llama Lorca Deportiva o Lorca, a secas. Fue el Lorca que subió. Sí, exacto, como claro. Cambió de nombre ya. Sí, que David Vidal. Y fue entrenador en segunda, muy bien. Pues bueno. en ese club había también un inversor chino, entonces se hizo el famoso derbi de Shanghái, que lo hicimos en la nueva condomina. Y bueno, se metieron ahí 20.000 personas. Imagínate en Murcia, que ningún equipo era de allí. Nosotros jugábamos en casa y éramos de Jumilla jugando en la nueva condomina. Regalaban coches, móviles, tablets, motos. Bueno, un espectáculo. No lo recordaba, ¿eh? No recordaba que... Es que claro, si nos podemos... o sea, yo me pasaría... Se lo he dicho antes, lo que pasa es que esto no saldrá en la entrevista, pero podría pasarme horas aquí hablando porque, claro, es que ha estado en proyectos de mucho dinero, pero de gente muy extravagante. Sí. y la verdad que me choca mucho. Y de hecho, yo recuerdo que el Jumilla terminó muy mal, pero es que el Lorca terminó peor. Sí. El Lorca directamente llegó a tocar la tercera división. El Jumilla creo que desciende y ahí se acaba. Sí, creo que ahora a día de hoy está desaparecido. Hay un equipo, creo que en lo equivalente a la preferente de Murcia hay un equipo que lo ha sustituido y tal. Pero lo de Jumilla fue yo recuerdo que fue muy sonado. Sí, y encima es que vinculado al fútbol inglés un poco, yo recuerdo ver, por ejemplo, partidos de Wolverhampton Sub-23 en la temporada 18-19 y mirar la ficha de algún jugador y veías ahí Jumilla y chocaba mucho. De hecho, hubo una noticia en 2017 o 2018 de un futbolista chino que tras pasar por el Jumilla firmó un contrato profesional de 3 años con el Wolverhampton. Y era de verdad que fue la hostia. Fue la hostia. Yo, la verdad que con estas historietas me lo paso muy bien. Y ahora sí, regresas a la Nucía. Te pillas un proyecto ya muy maduro, todavía en tercera. Todavía en tercera. Pero daros cuenta, Pablo venía con un bagaje de 7, 8 temporadas top en segunda B y la Nucía le firma para tercera. Eso habla muy bien del proyecto de la Nucía, que hasta hace poco la verdad que estaba escalando bastante hacia arriba. Ahora, por desgracia,
tienen que resolver esto, pero está en un punto bastante crítico. ¿Qué te encuentras en la Nucía aparte de lo que ya sabíamos de la anterior etapa? Me refiero, el Estadio Olímpico estaba ya en construcción, Sí. La residencia estaba en construcción, el pabellón, megapabellón que tienen ahora, creo que estaba recién construido o estaba ya ahí. Sí. Y bueno, fue la verdad que fue una experiencia que seguramente recordarás con mucho cariño. Sí, yo ese año volví a la Nucía porque lo que tú dices, tenía un proyecto muy bueno. Yo venía de jugar en segunda B, pero al final tampoco me importaba, me iba a ir más cerca de casa, a un club que ya conocía, que conocía a mucha gente de la ciudad y mucha gente que envolvía el club y que tenía un proyecto para ascender. Y no solo una categoría, varias. Entonces a mí esos retos me encantan y nada, decidí volver. También vi los jugadores que querían firmar o que habían firmado ya en esa etapa y la verdad es que me salió bastante bien la jugada. Claro, ese proyecto tenía, por ejemplo, a Neftalí, que lo tienes ahora en el Benidorm, ¿no? Llegó al año siguiente. El año siguiente. Ahí estaba Jandro, San Julián. Jandro es Fofo, el mítico del Girona y del Celta. Fofo, habían, pues eso, sí. Una plantilla para tercera división muy competitiva. Sí, que la veías y decías, estos no están en tercera. Exacto. Y ahora sí que viene lo sabroso. Te vas a la India. Jamshedpur. Más o menos. Te lleva César Ferrando. Sí. Y nada, fuera de cámara me estaba comentando Pablo, algo que yo no sabía. El Jamshedpur era un club convenido con el Atlético de Madrid, pero el Atlético de Madrid en la India fundó primero el Atlético Kolkata y se ve que hubo varios problemas ahí, eso sí que lo sabía, pero no sabía que había cambiado la inversión. Total, el Jamshedpur la primera temporada tiene a Steve Coppell de entrenador, un inglés, con varios ingleses en la plantilla. Este canal se dedica sobre todo a fútbol inglés. Pues hoy estamos entrevistando a una persona que ha estado la única temporada en la que el Jamshedpur no ha tenido a nadie inglés en la plantilla. Erais muchos españoles, entre ellos Mario Arqués. Recuerdo también a Tiri. Carlos Calvo, que Sergio Cidoncha. Sí, Sergio Cidoncha está ahora en Móstoles. Muy bien. Y el resto, Tiri también está jugando por Arabia. Y bueno, y un mítico del fútbol internacional que es Tim Cahill, delantero. Correcto. Australiano. Correcto, el boxeador de banderines. Bueno, pues ya que lo has dicho tú, Tim Cahill, primer entrenamiento, llegas y te ves a Tim Cahill y ¿qué piensas? Pues al final te hace gracia porque encima yo venía de tercera división, claro. De ya no medio retirarme de fútbol, pero decir ya quiero estar cerquita de casa, en un buen proyecto, pero pues la liaste, más menos acomodado. Y nada, pues todo fue de rebote. Vino César Ferrando los últimos 10 partidos a la Nucía porque destituyeron a Alejandro Esteve. Y nada, le gusté, le entré por el ojo y me acuerdo perfectamente que estaba de vacaciones en Javia, en verano con mis amigos, y había visto ya la noticia anteriormente de que César se había ido a la India. Y yo había estado muy a gusto con él en la Nucía, creía que iba a continuar y dije, joder, qué putada tal. Y a la semana y media de ver la noticia en los medios, tal, una llamada de él en Javia. Claro, yo me puse nervioso porque digo, puede pasar. Me va a querer. Y nada, me llamó, me dijo que sí me quería ir para allá, tal, y acepté. Y pues eso, pasas de estar en tercera a verte ahí en un club indio con Tim Cahill, que es un delantero muy mítico del fútbol inglés, sí. De la selección australiana lo más top que hay. Sí. Y allí es un mega crack. Claro. En Australia es claro. una referencia. Es que Cahill en el Everton creo que asociabas al Everton a dos personas, principio de los 2000 y de los 2010, a dos personas, y era una David Moyes y la otra era Tim Cahill. Es que es así. Pues yo sobre la India también me interesa la manera de vivir allí.
¿Cómo os organizaban a los futbolistas? ¿Dónde os pusieron? ¿Estabas cerca, lejos de donde jugabais? La mayoría de equipos en la India, los jugadores viven en hoteles. En hoteles firman un convenio con un hotel y me tenían los jugadores hoteles de 5 estrellas, o sea, hoteles muy, muy lujosos. Nosotros tuvimos una suerte tremenda porque el club trabajaba muy bien, la estructura del club estaba muy bien trabajada. Y teníamos una residencia, que era un hotel realmente, pero era nuestra. Entonces cada uno teníamos nuestra habitación con nuestro baño y luego teníamos nuestra cocina, nuestro salón cocina, que ahí a tal hora se quedaba, todos los jugadores íbamos ahí a comer, había un margen de horas, pero intentábamos que todos fuésemos a la misma para hacer piña y esas cosas. Y el campo de entrenamiento lo teníamos nada más bajar de la residencia. O sea, todo un lujo. Yo conozco a compañeros que a lo mejor tenían el campo de entrenamiento 1 hora en bus. Claro, en bus y en esas carreteras. Claro, por eso. No, que a lo mejor estaba a 10 kilómetros, pero era 1 hora por cómo estaba el tráfico en la India. Al final es un país muy, muy especial en todos los sentidos, totalmente diferente a lo que puedas vivir en cualquier parte del mundo y te tienes que adaptar. Claro. Encima, tú estás una temporada en la India y creo que la temporada en la que empieza a bajar la inversión en superestrellas, pero a subir la inversión en fútbol. Me refiero, creo que en la India, al principio, como todo, ¿no? Intentaron invertir mucho en futbolistas top, en horas muy bajas, medio retirados, tal. Y pienso que a partir de 2016, sí, más o menos cuando vas tú, 17 por ahí, creo que la India empieza a invertir en estructura, a invertir en futbolistas profesionales que en sus países a lo mejor no han podido llegar a las máximas divisiones, y considero que la Superliga India de hoy es mejor que la de hace 10 años, ya no porque se crease hace 8, 9, 10 años, sino porque se cree más en el fútbol y en el futbolista. Sí. No sé si tú tenías esa sensación de que se estaba empezando a cambiar de lo megatop a algo más terrenal, pero con conciencia. Sí, eso lo hablábamos allí, que al final los primeros años, cuando una liga es totalmente desconocida para todo el mundo, la única manera de que se expanda su imagen es contratando a gente que ha sido cracks mundiales, darles un salario top y así es la única manera de que eso cobre un poco o sea, que los medios lo expandan la imagen de la liga. Entonces, los 2 o 3 primeros años empezaron así, firmando a gente que, como tú dices, que tenía ya una cierta edad y que a lo mejor no rendía como jugadores más jóvenes o con más ambición. Y cuando ya ganaron ese nombre a nivel mundial, ya optaron por la opción de firmar a jugadores que podían dar más rendimiento en el campo y también así ayudar a los jugadores indios a mejorar, porque ellos lo que pretenden allí es que la selección nacional llegue algún año a jugar el Mundial. Entonces están firmando mucho entrenador extranjero de muchas partes del mundo, muchos españoles, y intentar mejorar a nivel de escuela, de base, para que a nivel de selección en un futuro lleguen a poder jugar el Mundial. Eso te quería decir, que la selección de la India todavía está lejos de ser Japón, de ser estas selecciones que sí que llegan a fases finales regularmente, pero sí que es verdad que también se ha notado el salto cualitativo del futbolista indio. Yo recuerdo que era una quimera hace 8 años pensar en un futbolista indio que diese el salto a Europa. Ahora ya no es tan quimera, todavía no hay ninguno a nivel así muy destacado, pero yo creo que estamos cerca de ver algún traspaso de la Superliga India a alguna liga europea. De hecho, el mayor traspaso desde la Superliga India a otra liga es español. No sé si lo sabías, Edu García, creo que se llamaba el chico. Se fue contra él. Sí, pues se fue a la Superliga China. Sí. Desde la Superliga India. Y luego volvió. Sí, luego volvió. Y se pagó bastante de traspaso, ¿no? Bastante para lo que es la liga. O sea, que sí que se han dado ya incluso traspasos desde esa liga, que es, para ser lo nueva que es, que ya mueve bastante dinero en traspaso y tal. Está bien.
Y nada, o sea, es que me parece increíble el tema de la India y es algo en lo que me encantaría... Aquí, perdona que te corte, creo que recordar que vi una noticia en pretemporada que un jugador de la Superliga, un jugador indio, lo quería el Castellón. Puede Se ser. llama Chanté, estuvo ahí creo que negociando con ellos, al final no se dio, pero hubiese sido de los primeros jugadores que hubiesen Sí, regalado aquí en Europa de la es India. que, claro, yo sí que sé que en los años 40, 50, en el Bari de Inglaterra, jugó un indio. Eh, bueno, no hay crónicas al respecto de partidos oficiales, pero sí que estuvo y tal. Y es que yo no recuerdo ninguna otra historia. Sí que es verdad, ahora que has dicho lo de Chanté, además, me cuadra mucho en el Castellón, en el actual proyecto de Castellón, porque fichan mucho en base a Big Data, en base... Y si nivelan la liga, seguramente la Superliga India y la Primera Federación estén ahí. Y es probable que les encajase para algo. Eh, me hubiese parecido la hostia. A mí también. Aparte, yo lo he visto jugar y me parece muy buen jugador. Sí, Yo claro. creo que hubiese, a lo mejor la adaptación a lo que es la vida aquí le hubiese costado, pero a nivel deportivo lo veo que puede encajar perfectamente. Pues si ha estado a punto, no sé qué edad tiene, pero si Muy jovencito, creo 23 o 24. Llegará en algún momento, tiene que llegar el... Ya te digo, allí el fútbol a nivel de base está mejorando mucho. Cada vez se nota más el salto de calidad que está ganando la liga y la selección, ya se está notando los frutos en la selección. Y yo creo que pronto se escuchará hablar de la India porque al final es una potencia mundial a nivel Es que es surrealista que no tantos millones de personas, al final tiene que salir 20 o 25 buenos te tienen que salir. Jugadores buenos te tienen que salir si tienes una buena base. Claro. Encima es que sí que es verdad que está mal el tema porque Tailandia, Indonesia, Filipinas se pusieron a principios de los 2010 a nacionalizar masivamente a futbolistas. De hecho, en Filipinas está Carly de Murga, está, si no recuerdo mal, Gallardo, que también es español, Bardanca, que es amigo mío y también ha ido a alguna convocatoria. Hay bastantes españoles. En Indonesia también, algún inglés que nacionalizaron. Y en Tailandia sí que es verdad que no hay tanta nacionalización, pero se invirtió sobre todo a principio de la década pasada mucho en la liga tailandesa. Por ejemplo, Andrés Túñez, un central que estuvo en el Celta y tal, allí en Tailandia es Dios. Y eso sí que ha reportado un aumento de nivel de la selección. Y de hecho, en España hubo un jugador tailandés a principio de la década pasada, no sé si lo recuerdas, Terasil Dangda, que estuvo en el Almería. Me refiero, sí que se ha invertido en esos países que están en la zona de influencia de la India a nivel futbolístico. La India tenía que meterse, era obligatorio, vamos. Entonces, a ver cómo sale. La verdad es que me pareció muy curioso que estuvieses un año allí. También te digo, pienso que futbolísticamente un añito y volver es lo mejor que se puede hacer. Ahora a lo mejor ya no, pero en esa época quizás sí. Al final, cuando te compensa tanto económicamente y a nivel deportivo disfrutas tanto, yo se lo digo a todo el mundo, me hubiese quedado 2 o 3 años. No se vive, o la gente se piensa que se vive tan mal, pero no se vive tan mal. Es un país totalmente diferente, pero aprendes mucho de su cultura, de lo diferente que es la vida allí. También aprendes a valorar lo que tienes aquí. Hay muchas religiones, muchas subculturas y allí hay muchas cosas que aprender. Entonces es una experiencia única y muy bonita. A mí, ya te digo, me encantaría ver... Sí que es verdad que hay muchas cosas muy crudas de ver y que tienes que tener las espaldas muy anchas para asimilarlas. Claro. Pero bueno, al final el mundo está así hecho, claro, no puedes hacer nada. Claro, no puedes hacer nada. De hecho, es que, claro, mucha gente dice, ay, ¿por qué se invierte tanto en fútbol en esos países? Pues bueno, es que... gente pasando hambre por la calle, ¿no? Claro, pero al final también, teniendo razón como la tienen, a lo mejor es que el fútbol les puede dar, una inversión en el fútbol les puede dar oportunidades a personas que de otro modo a lo mejor estarían por la calle. Sí, a ver, ahí al final en nuestro estadio se metía 20 y pico mil personas y
y para poder asimilar esa capacidad de gente tienes que contratar a muchos trabajadores y al final es un cúmulo de cosas. Sí, claro, es el PIB que gestiona, que Dando maneja trabajo, el fútbol. claro, Claro. trabaja mucha gente, en nuestra residencia también trabajaba mucha gente. El Club Le al final aportaba cosas a nivel social allí en la ciudad. Y ahora que, bueno, antes has hablado de estar a 10 kilómetros y tardar 1 hora en llegar a entrenar. ¿Qué tal los viajes? No, los viajes eran una locura. Encima nosotros era el club que peores conexiones tenía con todas las partes de la India. Nosotros hacíamos 100 kilómetros, nos levantábamos, recuerdo que era una tortura. A las 6 de la mañana nos levantábamos, todo el equipo, desayunábamos, cogíamos el autobús a las 7 y tardábamos 4 horas al aeropuerto y habían 100 kilómetros. O sea, tardábamos 100 kilómetros, 4 horas. Llegábamos allí a las 10 de la mañana al aeropuerto y había viajes que hacíamos hasta 3 transbordos. Madre mía. Y viajes de llegar a las 11 o 12 de la noche. Desde las 6 de la mañana. Desde las 6 de la mañana. Claro, es que el fútbol a lo mejor también puede ayudar a que se mejoren esas infraestructuras, porque al final esto es como todo, si encima hay inversión extranjera, yo creo que habrá un momento que se apretará para que se construyan mejores carreteras, mejor, que al final se tiene que mirar todo con perspectiva de, pues eso, sí, los futbolistas cobráis mucho, pero en esas zonas en concreto a lo mejor el fútbol ha venido mejor que peor. Arabia Saudí, todo esto es otro rollo muy diferente a lo que en realidad hay en la India. Creo que es el proyecto sostenido a largo plazo más serio que se ha hecho en los últimos años de liga en Asia, la verdad que sí. Y ha ayudado a lo que era la antigua primera división a mejorar. A mejorar, sí. Sí, porque ahora hay futbolistas como Mendiguchia, que ahora está jugando en Suecia. Hay futbolistas que han sido en España, futbolistas profesionales, que están allí ahora en la segunda categoría india, por así decirlo. Y eso está, eso es de, también es de digno de mencionar. Sí.